no dudes, yo estoy a punto de hacer algo grande. El tiempo de llanto, de sufrimiento, de dolor va a depender de qué tanto tú creas en mí, porque estoy abriendo las ventanas de los cielos y estoy derramando mi bendición. Pero mientras la cosecha comienza, a la semilla le duele, la semilla se parte, pero viene el tiempo en que podrás ver gran fruto en tu vida. Tenía que decirles eso antes de empezar. Dijeran, porque vienen las piedricaciones, ¿verdad? Pero no. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dios es bueno, familia. Dios nos ama. Dile a tu vecino, Dios te ama. Así como eres. De guapo, de guapa, Dios te ama. Voy a empezar este mensaje con una historia que usted ya se sabe. Una historia conocida por todos nosotros, ¿sí? Una historia que habla de la relación de Dios con el hombre, pero también de esa fractura que sufrió la relación del hombre. Dice Génesis capítulo 3: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún fruto del árbol del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Eso es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, dijo Dios. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de la higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del árbol que te mandé no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste, quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Diga conmigo: la serpiente me engañó. El tema de hoy se llama el auto del engaño. Y si ve algo curioso en ese auto, pues ojalá y no nos pase, ¿verdad? Que digan, ay, mira. Pero lo que es cierto aquí es que el engaño es algo terrible, ¿sí? El engaño destruye, mata, lastima, hiere, ¿sí? Y el autoengaño, peor todavía. Vamos a orar, ¿sí? Padre maravilloso, estamos en el hueco de tu mano. Por favor, Padre, danos de tu palabra y de tu sabiduría, que seamos entendidos de los tiempos. Señor, que tu palabra, Señor, traiga frescura a nuestro corazón, que traiga libertad, pero también sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Miren, les voy a contar una historia después de la de Adán y Eva. Esta está muy curiosa, me llamó la atención. Había un militar retirado en el siglo XVIII. El señor se llamaba Carl Friedrich Jernius Freire
von Munchausen. Difícil de pronunciar, ¿verdad? A mí me costó. Vamos a dejarlo en Munchausen. Este señor, este militar, anduvo en la guerra. Era un alemán que estuvo en varias batallas en Rusia. Y después de luchar y pelear varias batallas, él llega a su tierra nuevamente, a Alemania. Y ahí en Alemania se hace famoso porque comienza a contarle a la gente sus historias, pero esas historias de lo que le había pasado en la guerra empezaron a ser matizadas con la exageración, ¿sí? Él llegó a expresar que peleó con un oso, que le quitó la piel y se la puso encima para que los demás osos lo confundieran. Llegó a expresar que viajó a la luna. Llegó a expresar que durante sus batallas tuvo que meterse en una ballena y que habitó ahí muchos meses. Entonces la gente decía, bueno, este hombre, o sea, cada cosa que nos cuenta, y pues prácticamente lo tiraban a loco, ¿sí? Pero este hombre se hizo tan famoso y sus historias en la guerra que dos escritores tomaron sus historias e hicieron libros. Uno de ellos fue Rudolf Raspe. Escribió una historia en inglés que se llama Historia de los maravillosos viajes y de las campañas de Rusia del barón Munchausen. Y otro escritor también le llamó la atención, el señor Burger, otro escritor, publicó poco tiempo después Maravillosos viajes por tierra y por mar, guerra y divertidas aventuras del barón Munchausen. O sea, se hizo famoso por inventar estas historias, pero la fama más grande la adquirió en el siglo XIX, cuando unos médicos tomaron el nombre de él para asignárselo a un padecimiento que las personas estaban teniendo. Por primera vez apareció el trastorno psiquiátrico llamado síndrome de Munchausen. O sea, fue tan impactante lo que este hombre estaba expresándole al mundo que llegaron a decir, pues tienes el síndrome de Munchausen. Y el síndrome de Munchausen consiste en una patología que finge con todo tipo de detalle dolencias para llamar la atención y recibir el cuidado de las personas que le rodean. Es decir, estas personas que se detectaron con este síndrome son personas que no están enfermos, pero deciden adoptar una enfermedad como suya, para causar lástima, para llamar la atención, para que quienes están alrededor empiecen a observarlos y a poner cuidado de ellos, ¿sí? Y esto afecta tanto a pequeños como a grandes. Imagínate que yo estoy sano y de pronto digo, ay, estoy enfermo de gastritis, o estoy enfermo de colitis, o estoy muy nervioso, estoy hablando a lo mejor de síntomas o a lo mejor de enfermedades, ¿sí? Pero estas personas consideraban las patologías, consideraban las características de una enfermedad y empezaban a adoptarlas como propias para llamar la atención. Esto llegó a tal grado, o ha llegado a tal grado, ¿sí?, que prácticamente sufren todos los males de una enfermedad sin que esa enfermedad exista en su cuerpo, ¿sí? Llegan a mentalizar las enfermedades. No sé si ustedes han escuchado de personas que dicen, ay, es que mi mamá padeció de cáncer y yo me estoy sintiendo mal, ¿no será que estoy enfermo de cáncer? Ay, es que mi mamá padeció de esto, mi abuelito padeció de esto, y entonces empiezan a adoptar actitudes de enfermedad, ¿sí? ¿Por qué llegamos nosotros a automentirnos? A mentir, pero también a creernos las mentiras. Hay algunos estudios que hablan sobre esto y quiero comentarte algunos de ellos. Una psicóloga llamada Gema Sánchez Cuevas, en un sitio web que se llama La Mente es Maravillosa, publicó un artículo que habla del arte de mentirse a sí mismo. Y ella comenta
que existen en esta palabra lo que se llama el autoengaño. Y se da en aquellas personas que se convencen a sí mismas de una realidad que es falsa, pero la hacen de manera inconsciente. La diferencia entre la mentira y el autoengaño es que en la mentira estamos conscientes, pero en el autoengaño no estamos conscientes de algo que no es verdad de nosotros. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Mentir, yo puedo decir, ¿saben qué? Esta caja está llena, ¿sí? Y eso estoy consciente que es una mentira, ¿sí? Ay, es que me siento mal, me duele mucho la rodilla. Y yo sé que no me duele, ¿sí? Pero otra es el autoengaño, es decir, estoy diciendo que me duele la pierna, no me duele, pero creo que me duele. O sea, está rarito, ¿verdad? Está curioso esta investigación. Y ella dice que nosotros, que las personas nos autoengañamos, ella clasificó 4 formas en las que nos autoengañamos. Y ahí es donde te pido que pongas mucha atención. Dice, la primera es el autoengaño funcional. Si alguien está anotando, la primera es autoengaño funcional. Y este autoengaño funcional es convencernos a nosotros de que algo no lo tenemos, no porque no nos interese, ¿sí? No lo tenemos porque no reúne vamos a aclarar a esto. No, algo que nos interesa, nosotros decimos que no nos interesa. Ese es el autoengaño funcional. Hay una pequeña metáfora que manejan de unas zorras que de pronto vieron un árbol con uvas y empezaron a saltar para alcanzarlos y saltaron varias veces intentando alcanzar las uvas y no las alcanzaron. Y entonces se dijeron, todavía ni están maduras, mejor está bien, es más, ni nos interesan. No sé si a ustedes les ha pasado. Al cabo esa carrera ni me interesaba, ¿sí? Al cabo esa profesión ni era para mí. O esa chica ni me interesa, está bien fea. Nada más porque es, no sé, a los demás la hacen creer guapa, pero ni es tan guapa, ¿no? Ese muchacho ni es tan atractivo, ni es tan inteligente, por eso no me hizo caso, ¿no? Entonces estamos teniendo la actitud de esas zorras que están evadiendo que la realidad es que no se esforzaron lo suficiente para alcanzar las uvas, se dieron por vencidas, ¿sí? Y muchos de nosotros llegamos a expresar desprecio o menosprecio a aquello que no logramos alcanzar. Es como aquel hombre que va con su hijo y le dice, mira, ese carro es de aquel tonto que iba conmigo en la universidad, ¿sí? Esa camioneta, esa casa es de aquel inepto que iba conmigo en la prepa. Y entonces, después de expresar muchas palabras despectivas de personas, de conocidos que lograron lo que él no tenía, le pregunta al hijo, oye hijo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Inepto, tonto, inhábil. ¿Por qué, hijo? Pues es que mira todo lo que tienen esos que tú dices, ¿sí? Realmente nos llegamos a engañar y esta es una forma de hacerlo. Otra forma es el autoengaño de valorar para creer. Yo puedo pensar, ¿sí?, que si yo tengo una ropa que tenga aquí un venadito, ¿sí?, o que tenga un pantalón que tenga ahí unas letras así famosas, ¿no? Si yo llego a pensar que la mejor ropa es la que diseñó, no sé, hay una canción por ahí, si se acuerdan, de Praga o alguna cosa de esas, ¿sí? Alguna marca de esas, pues es que vale la pena, si no, pues ni sirve. O yo llego a pensar que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz y que me salió gratis a mí, ¿sí?, no vale la pena, ¿sí?
Nos llegamos a engañar porque pensamos que solamente las cosas que nos cuestan mucho valen la pena. Y entonces hay hombres o mujeres que llegan a pensar que como en su casa ya tienen una esposa, ya tienen unos hijos, ya tienen una familia, pues eso no vale. Lo que vale es esa muchacha que pasó por ahí, que se resiste, pero me la voy a conquistar. O ese muchacho que pasó por ahí, me lo voy a conquistar. Entre más se resista, más. ¿Sí? Entonces no valoramos lo que realmente vale la pena. Pensamos nosotros que como en todos lados hay Biblias, o que como en todos lados se encuentran las Biblias, pues la Biblia hay. Mejor me voy a comprar otro libro, la Biblia todo mundo la tiene. ¿Sí? Y empezamos a menospreciar lo que sí vale la pena, pensando que sea aquello que quizá nos podría costar un poco más, pero que no vale la pena, es lo que pudiera tener valor para nosotros. Voy a hablar de otro tipo de autoengaño. Recuerden, son 4: el autoengaño consolatorio. Y este es mentirse asignando responsabilidad a otro de algo que nos toca a nosotros. ¿Sí? Le echamos la culpa al pasado, le echamos la culpa a la mala suerte, le echamos la culpa al destino, a las circunstancias, a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿Sí? Le echamos la culpa a todo mundo, pero no nos paramos y no nos plantamos en nuestra propia responsabilidad. ¿Sí? Decimos, pues es que mi mamá, soy gritón porque me provocan. ¿Sí? Soy celoso porque la culpa la tiene ella. ¿Cómo me causa celos? Y entonces bajo esta idea nos engañamos a nosotros mismos. Y la última forma en que nos mentimos, le mentimos a los demás, y para validar nuestra mentira tenemos que inventar una serie de mentiras más, que al final nos las terminamos creyendo y adoptamos un papel y una actitud de mentirosos. Oye, ¿por qué llegaste tarde? Es que se me ponchó el carro. Oye, pero si no tienes carro. De veras. Entonces vamos a inventar otra mentira para justificar que se nos ponchó el carro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, no sé, en los trabajos luego pasa que hoy es que falté 2 días porque se murió mi abuelita, y a la primera le creen, ¿no? Y luego otra, ya no se acuerda qué mentira inventó la última vez y vuelve a repetir la mentira de la otra vez y dice, ¿y por qué llegaste tarde? Es que a mi abuelita le dolía la cabeza. Oye, pero no, que ya se había muerto. No, es que es la otra abuelita, ¿no? Ya mató a las 2 abuelitas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eso provoca que nosotros empecemos a creer cosas. Y entonces cuando de pronto lo van a visitar y le dicen, oye, vamos a tu casa, queremos conocerte, y se acuerda, es que ahí está mi abuelita, y como ya les dije que ya se murió, ¿qué hago ahora, no? Pues va a tener que inventar otra mentira. Y hay personas que se viven de mentira en mentira, ¿sí? Y eso provoca que algunas de las mentiras se las tengan que creer para que se sientan leales o legales, para validar su postura o su persona. Alexander Pope dijo: el que inventa una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. ¿Sabes? El cerebro se adapta a la deshonestidad y a la mentira, y se vive esa mentira como si fuera verdad. Hay áreas en las que nosotros nos engañamos, y hay 2 libros que me llamaron la atención que he estado escudriñando. El primer libro que te menciono es un libro de un hombre llamado Robert Wolgemuth, y él escribió un libro que dice Mentiras que los hombres creen, y entre las que cita son mentira acerca de Dios. Llegamos a decir, para llegar a Dios hay muchos caminos, pero ¿qué sabemos los que hemos leído la Biblia?
El único camino es Cristo Jesús, ¿verdad? No hay otro camino. Y así muchas mentiras hacia Dios. No, a Dios no le intereso. No, Dios no se preocupa por mí. No, Dios ni se fija de lo que estoy haciendo. Está muy ocupado. Y la peor de todas, Dios no existe. Y otra más, Dios es este objeto. Dios es esta taza o este es Dios, se apareció ahí, ese es Dios. O como lo hicieron los israelitas cuando Moisés no regresaba de estar con Dios. Se hicieron una serpiente y dijeron, este es nuestro, un animal, y dijeron, este es nuestro Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace el hombre. Hay otras mentiras acerca de sí mismos y dicen, lo que otros piensan importa más que lo que realmente soy. Otra mentira es un ejemplo les menciono un ejemplo de cada una porque hay varias. Acerca del pecado, mi pecado no es tan malo. Acerca de la sexualidad, un poquito de pornografía no hace daño. Acerca del matrimonio y la familia, el amor no requiere palabras habladas. Si disciplino a mis hijos, se rebelarán. Acerca del trabajo y la riqueza, ganar dinero me hará más feliz. Otra mentira ahí mismo dentro de esa, mi fe y mi trabajo no se relacionan. Son mentiras que el hombre cree. Otra acerca de las circunstancias, tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como quiero. O quizá esta otra, me puedo escapar de Dios. Hay otra clasificación que maneja acerca del mundo. Con todo lo que pasa en el mundo, realmente es imposible vivir con integridad. Y llegamos a creer esas mentiras y las llegamos a adoptar como nuestras. Y aquí es importante escudriñar la Biblia para saber que muchas de estas ideas que el hombre ha gestado no son verdad. Y que lo único que provocan es alejarnos de Dios. Y agárrate porque todavía vamos a regresar a la historia de Adán y Eva con esto. Una vez que hayamos tenido esto claro, nos regresamos a la historia de Adán y Eva para comprender el principio que tenemos que cuidar para no caer en la mentira. Su esposa, la esposa no se podía quedar atrás. Ya estoy mintiendo. La esposa hizo primero el libro que él. Ella escribió un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen. Su esposa se llama Nancy Leigh Demos y escribió, entre las mentiras que las mujeres creen, dice, mentiras acerca de Dios. Dios no me ama. O también esta otra, Dios no es suficiente. Otra mentira que las mujeres creen, según ella dice, es la mentira acerca de sí mismas. Yo no soy valiosa. Yo no soy importante, yo no puedo predicar, ¿sí? Yo no puedo servir. Se han hecho muchas mentiras que atan a las personas. Otra acerca del pecado, puedo pecar y quedarme impune, total Dios me perdona todo. Otra acerca de sus prioridades, una carrera fuera del hogar es más valiosa y satisfactoria que ser esposa o ser madre. Otra más acerca del matrimonio, necesito casarme para ser feliz. Otra, es mi obligación cambiar a mi esposo. No sé si vamos captando. Y bueno, unas acerca de los hijos, dice, es inevitable que los hijos pasen por la etapa de rebeldía. Acerca de las emociones, si siento algo debe ser cierto. Otra acerca de las circunstancias, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Y quiero ya aterrizar. Esto vale la pena leer los libros, ¿no? ¿Sí? Pero los libros están sustentados en la palabra de Dios, ¿sí? Y si están sustentados en la palabra de Dios, el principal que debo leer es este. Y bajo esta enseñanza yo debo llevar y conducir mi vida. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra el corazón,
las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en el corazón. Esta palabra es poderosa. ¿Quieres realmente pensar bien? ¿Quieres derribar mentiras y argumentos que tú mismo o que yo mismo también me he levantado? Escudriña las Escrituras. No hay palabra más eficaz para derribar argumentos, ideas y pensamientos que esta. Y el peor error de un ser humano es vivir engañado. El peor error es creernos nuestras propias mentiras. Los teólogos han hecho una clasificación para efectos de que la palabra se haga viva en nuestra vida, ¿sí? Y esa clasificación la tenemos que entender porque es a partir de ella que nosotros podemos comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios. Y no solo vivir de la promesa de salvación, porque la mayoría de las personas se han conformado solo con esta promesa. Pero la Biblia es clara cuando nos enseña que Dios nos va a dar juntamente con su Hijo amado todas las demás cosas. El problema es que nosotros no creemos eso. Y en muchas ocasiones los cristianos solamente se limitan a creer en ese principio. Y todos los demás solamente son una religión. Y entonces van a la iglesia, pero no cambian. Siguen siendo el mismo gruñón, la misma gruñona, el mismo mentiroso, la misma mentirosa, la misma persona derrotada, la misma persona endeudada, la misma persona, ¿sí? En muchas áreas. Y bueno, las pedradas también me están llegando hasta acá, no sé ustedes. Pero lo cierto es que Dios nos ha llamado a cambiar. Dios nos ha llamado a transformar nuestra manera de pensar. Los teólogos hablan de una palabra que se llama ortodoxia. La palabra ortodoxia es el cúmulo de creencias correctas, ¿sí? Y en la historia de Adán y Eva, Dios les dijo: no coman del fruto o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman, morirán. Adán hasta ese momento estaba en el entendido que Dios le había enseñado un principio, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia y dice: no matarás, no robarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? No codiciarás los bienes ajenos, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿Cuántos lo sabemos? Pero ¿qué pasa cuando alguien viene con un billete de 500 y te dice: oye, te doy este billete de 500, pero ve y di una mentira ya? Oye, te doy esta ayuda, pero ¿sabes qué? Deja que yo gane la licitación. Oye, te doy esto, pero pásame en esa materia, ¿sí? Oye, te invito al cine, pero no le digas a tu esposo. Oye, te invito esto, pero no le vayas a decir a mi papá que lo estoy fumando. Todo eso ocurre, ¿sí? Pero hay una claridad, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Alguien llegó a argumentar que por muy alejada que una persona esté de la civilización, sabe principios de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿sí? Entonces, si sabemos lo que es bueno, ¿sí?, y lo que es malo, a eso se le llama creencia correcta. Fue enseñada por Dios, fue enseñado en la palabra de Dios, fue enseñado por nuestros padres y también por nuestro sentido común fue enseñado. Y ese es el primero, eso se llama, repita conmigo, ortodoxia. La Biblia dice en Juan 3:16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Está un principio fundamental de todo cristiano. Hay otra palabra que utilizan los teólogos que se llama ortopatos, que se pronuncia como patos al final, pero tiene una H intermedia antes de la O. Ortopatos significan sentimientos correctos. Y bueno, si una persona tiene el conocimiento correcto y tiene los sentimientos correctos, hasta ahí vamos excelente. Imagínate a Adán cuando llega a Eva y le dice: mira, chiquito, prueba esto que me acabo de encontrar. Y entonces ya está la manzana mordisqueada de un lado, imaginando la manzana, ¿no? Y le dice: mira, prueba, es de ese árbol del que nos dijo Dios que no comiéramos. ¿Qué debió sentir Adán? ¿Qué debió sentir? ¿Cómo crees, Eva, que voy a comer eso si Dios dijo que no lo comiéramos? ¿Cómo crees, Eva? No. ¿Por qué lo hiciste? Ah, no, se ve que está rico y Eva lo dice. Voy a probarlo. Y también lo prueba, ¿sí? Pero él sabía que no estaba bien, y lo lógico es que él haya sentido mal, sin incomodidad ante un ofrecimiento así. Las personas ante ofrecimientos así, ante la seducción del pecado, ¿sí?, lo primero que hay en su corazón es sentirse mal, es sentir repulsión por el pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros nos autoengañamos, cuando nosotros decimos: no creo que nos haga daño, no creo, entonces ¿qué estás diciendo? No le creo a Dios. Llegamos a decir eso: no le creo a Dios. Al menos no lo llegamos a decir, pero si nuestra actitud es que sabemos lo que está mal y lo estamos haciendo, pues estamos argumentando que Dios es mentiroso. La palabra de Dios es muy clara. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde la posición de esclavo y nació como ser humano. Cuando padeció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morirán los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él padeció, él estuvo y sintió, pero lo cierto es que él le creyó a Dios antes que a cualquier otra cosa, ¿sí? Y decidió que aun cuando le tocaba padecer, él iba a vivir, ¿sí?, conforme a lo que Dios ya había establecido. Entonces estamos en una cosa: sabemos lo que es correcto, ¿sí?, y a eso le llamamos ortodoxia. ¿Te acuerdas de los ortodoxos? Ortodoxia, ¿sí?, que significa creencias correctas, ¿sí? Nos paramos en el sentimiento correcto, ortopatos. Y viene la tercera. La tercera se llama ortopraxia, ortodoxia, ortopatos y ortopraxia. Y ortopraxia es hacer o tener el comportamiento correcto. No solo creo, o sea, no solo sé lo que dice, no solo siento lo que debo sentir, sino que también vivo como debo vivir. Mi vida puede oscilar entre saber la palabra de Dios, ¿sí?,
pero no obedecer la palabra de Dios. Y ortodoxia, ¿sí?, y ortopatos tienen que llevarnos a la ortopaxia, que entonces sería que yo hago lo que dice la palabra de Dios, que yo me apego a la palabra de Dios y vivo conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo llego a vivir conforme a la voluntad de Dios, yo me puedo apropiar de todas las promesas que Dios ha puesto para mí. Yo puedo vivir, si vivo en obediencia, puedo vivir toda la bendición de Dios. Puedo tener todo lo que Dios tiene para sus hijos, ¿sí? Porque está diciendo y está haciendo claro: aquel que nos entregó a su Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y si Dios nos da esto, nuestra vida tiene que ser diferente. Ortopraxia, comportamiento correcto, tiene que ver con lo que dice Pablo en Filipenses 4:8. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Algo que nos sucede cuando sabemos qué es lo correcto, ¿sí? Sentimos el anhelo de hacer lo correcto, ¿sí?, y lo hacemos, es que tenemos paz. Muchos de nosotros llegamos a experimentar la falta de paz porque sabíamos lo que era correcto, sentíamos que no lo debíamos de hacer y lo hicimos, ¿sí? Dios nos había dado una indicación: no hagas esto. Nosotros, al momento en que estaba la prueba, sentíamos feo, nos sentíamos incómodos, nos sentíamos que no debíamos hacerlo, pero lo hicimos. Y entonces pasan muchas personas las noches sin dormir, muchas personas con el remordimiento de conciencia, muchas personas lamentándose por las consecuencias de lo que hicieron, ¿sí? Pero claramente Pablo está diciendo: hagan lo que les hemos enseñado, vivan como les hemos enseñado, caminen en los caminos que les hemos enseñado, y entonces el Dios de paz, ¿sí?, estará con ustedes. ¿Quieres paz o quieres paz? Queremos paz, la paz de Dios, ¿sí? ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Sabes, Dios tiene planes para ti, lo dijimos al principio, planes maravillosos, planes preciosos, planes gloriosos. Aprendamos, pero seamos entendidos. Lo que vivió Adán y Eva fue suficiente ejemplo para darnos cuenta que la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias garrafales. Dios está diciendo: no se engañen ustedes mismos. El que obra mal, mal le va a ir, ¿sí? No nos engañemos. No queramos hacernos un Dios a nuestro antojo o conforme a nuestras ideas y conveniencias, sino entendamos que Dios ya existe. Algo que me ha llamado la atención al estar leyendo estos libros es lo siguiente: es uno de los primeros engaños que el ser humano tiene acerca de Dios. Y piensa el ser humano que Dios se tiene que adaptar a sus circunstancias, ¿sí? Todos llegamos a pensar que Dios tiene que ser como yo lo necesito. Dios tiene que ser como yo lo quiero.
Y entonces surge la idolatría, porque entonces se hacen su Dios a su modo. Quiero un Dios que esté paradito aquí, que cuando yo salga de mi recámara lo pueda ver, que lo pueda tocar, ¿sí? Que yo le pueda pedir y haga, ¿sí? Pero que no me reproche nada, que no me diga que estoy mal, que no me diga que estoy pecando, que no me haga sentir mal cuando me comporté mal. Eso es lo que quiere la gente, ¿sí? Pero la realidad es que Dios está primero y antes que nosotros, ¿sí? Y Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Y como Él nos hizo, ¿sí?, nosotros tenemos que procurar que nuestra vida sea en adoración a Él. No Él sea en adoración a nuestra vida. Hay que anotarlo porque esto salió de acá, ¿sí? No hagas que Dios se haga o se adapte a tu vida, sino que tu vida sea una adoración a Dios. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios? El domingo, el jueves hablábamos de la adoración, una adoración genuina, una adoración auténtica, una adoración que entiende y comprende que Dios nos amó a nosotros primero, y la manera de demostrarnos su amor es salvándonos de la muerte y trayéndonos a vida. A vida. Dios te trajo a vida. Dios nos rescató de la muerte para darnos vida eterna. Platicando con un amigo que estimo mucho y quiero mucho, abordábamos ese tema de la obediencia a Dios, ¿sí? Y muchos argumentamos no obedecer a Dios porque no le conocemos, ¿sí? Pero también muchos argumentamos no conocer a Dios porque no, y el problema es porque nosotros no le amamos. Pero ¿cómo se puede dar una cosa sin la otra? ¿Cómo puedo conocer a Dios y no amarle? ¿O cómo puedo amar a Dios y no conocerle? Ahí salió otra. Lo cierto es que las dos cosas se tienen que dar. Acércate a Dios, conoce a Dios y ámale. Y entre más le ames, más le vas a conocer. Acércate a Dios, adórale. ¿Cómo puedo adorar algo que no conozco? Dijo alguien. Acércate primero. Jesús dijo en Mateo capítulo 11: vengan ustedes a mí, sí. Dejen sobre mí sus cargas y tomen mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Y nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, escuchamos ese llamado, pero decidimos seguir cargando nuestras cargas, aunque nos ahoguen, aunque nos tumben, aunque nos hagan que ya no aguantemos la espalda de tan cargados que estamos, porque no queremos soltarlas, ¿sí? Ay, es que este pecadito es chiquito, casi no me afecta, casi no pesa sobre mí, es más, nadie se da cuenta. Ay, es que esta relación es tan sana, nada más dormimos una vez al mes juntos, ¿sí? Y no nos hemos casado. Ay, es que esta mentirita no le hace daño a nadie. Ay, es que solamente me fumo 5 cigarros al día. Ay, es que solamente me echo una copa cada 8 días. Pero una copa como de este tamaño, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que hay muchas cosas que nos están atando, ¿sí?, pero que sabemos que están mal y no las soltamos. Cuando Dios dice en Mateo 11,
versículos 28, 29, dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, ¿sí? Y yo les haré descansar. Dice cansados y cargados. ¿Y qué es cansados? Cansados de vivir en derrota, cansados de vivir en dolor, cansados de vivir en sufrimiento, cansados de vivir en soledad, cansados de vivir en angustia, cansados de vivir intimidados, ¿sí? Y la otra, cargados. Normalmente, ¿qué es lo que cargamos? Falta de perdón, resentimiento, odio, envidia, coraje y tantas cosas. Las tenemos que soltar, y la única forma es venir y tomar su yugo. No sé si me apoyo. Iglesia, Dios te quiere ligero. Una persona hace unos días, ya, cuando empezábamos la congregación, oramos por su familia, un amigo de nosotros, y cuando iba saliendo nos dijo: este lugar va a ser un lugar de libertad. Va a ser un lugar donde las personas van a soltar todas sus ataduras. Va a ser un lugar donde las personas que estaban amarradas van a ser libres. He estado platicando con muchas personas de aquí de la iglesia y estoy viendo cómo Dios comenzó una obra y la está perfeccionando, y los va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero es necesario que estos temas se aborden, que tú y yo entendamos que no podemos andar con mentiras, ni mentiras chiquititas, ¿sí? Ni mentiras a los demás, ni mentiras a nosotros, y ni siquiera pretender mentir a Dios. Ni lo pretendas. Dios no puede ser engañado. Iglesia, estás muy seria. Dios te ama y Dios me ama. Vamos a levantar, a ponernos de pie, ¿sí? El Salmo 34, 11 al 13 dice: vengan, hijitos míos, y escuchen, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua del mal y tus labios de decir mentiras. En Juan 6, 67 al 69 dice: entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. Escucha esto. Cuando se da este mensaje, cuando se da este pasaje, Jesús les habló de lo que estaba por venir, de lo que iba a padecer, ¿sí? Y también les dijo que era necesario que todo eso aconteciera. Y muchas personas lo seguían por conveniencia. Ellos pensaban que era un profeta. Ellos pensaban que él los iba a liberar de la esclavitud de Roma. Entonces, cuando les dice: me van a matar, voy a ser crucificado, voy a morir. Cuando le dijo eso, también les expresó: así que los que se quieran ir, váyanse, ¿sí? No les voy a dar lo que ustedes están creyendo que les voy a dar, ¿sí? No voy a correr a los romanos de aquí. Eso es lo que les estaba dando a entender, ¿sí? No, lo que yo voy a hacer es morir para liberarlos no de la esclavitud de los romanos, sino de la esclavitud del pecado, que es la que los tiene más oprimidos. Y entonces, cuando les dice eso, se van, empiezan a salir, pero se quedan los discípulos. Y es cuando Él les dice: ustedes también se van a marchar.
Y Pedro le contesta: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Y aquí alguien puede decir: no, pues no me gustó la prédica. Me hablaron de santidad, de integridad, de no mentir, de no mentirme a mí mismo, ¿sí? Pero hoy no me hablaron de que me va a ir muy bonito, de que me voy a sacar la lotería, de que voy a ser muy rico y muy próspero. Ya mejor me voy. Y entonces Jesús dice: te vas a salir por eso, por lo que acabo de decirte, vas a salir. Pero Pedro estaba bien clarito en lo que contestó: ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Él te ha dado vida eterna. Pero si tú te das cuenta, los discípulos que se quedaron ya no volvieron a ser los mismos. Aprendieron a multiplicar el pan, ¿sí? Aprendieron a multiplicar los peces. Aprendieron a entregar vida, ¿sí? Su vida ya no volvió a ser la misma, porque hubo una transformación de tal forma que aún Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a la gente. Dios está a punto, y esto sí, de hacer algo sobrenatural, no solo en tu vida, sino en esta casa, en esta iglesia. Pero quiere gente, personas entendidas. Tenemos que hablar de la santidad, tenemos que hablar de la integridad, tenemos que hablar del amor a Dios. Y cada vez que yo me paro y hablo este tema aquí, a mí me reta, ¿sí? Porque yo mismo reconozco que tengo muchas faltas y muchas fallas, ¿sí? Pero yo te lo digo, no para que con eso, si el pastor es un pecador de aquellos, canta las canciones de Chente o de, no sé, un legalista me va a decir eso, ¿no? Lo cierto es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo tenemos un reino celestial, una morada celestial que no se compara a lo que aquí tenemos. Pero por lo pronto vamos venciendo el pecado, vamos tomando la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás y todas sus huestes y sus potestades. Y que Satanás, que la serpiente o lo que haya sido que se acerque a ti, no te vuelva a engañar, ni que me vuelva a engañar a mí. Sanemos nuestras heridas. Si hablamos mentira, hablemos verdad, ¿sí? Pero no sigamos atados a la mentira, no sigamos atados a lo que nos conviene, pero que nos aleja de Dios, porque nada puede convenirte ni convenirme cerca de Dios. Hay cosas en apariencia. Y entonces yo te pregunto, si viniera Eva el día de hoy y te dijera: prueba esta manzana, prueba este fruto, ¿qué le dirías? No, porque Dios dijo. Así que tómate de lo que Dios dijo y con eso vence el mal. Vence el mal con el bien, y el bien está aquí en la palabra de Dios. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Dile: Señor Jesús, pero que te oiga Jesús, que te oigas. Yo sé que sabes que te oye, aunque lo estés pensando, pero díselo, porque no es el único que necesita oírte. Y Satanás no puede oír tus pensamientos, también tiene que escuchar esto. Hoy dejo la mentira que me ata. Decido tomar tu libertad, las llaves que abren los candados y me hacen libre. Tomo tu palabra como estandarte, como escudo, como verdad para normar, para conducir
y para guiar mi vida. Yo soy tu hijo, tu heredero, tu amado, y tú eres mi Padre. Hoy te entrego mi vida y decido caminar en tu voluntad. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sé que es contigo y sin ti no hay nada, y sin ti no quiero nada. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, una palma de adoración a Dios. Adórale, adórale, adórale. Gracias, Padre, porque estábamos fuera del jardín, fuera de tu mano. Pero ahora, Señor, Jesucristo nos devolvió su amor, su humildad, nos devolvió lo que habíamos perdido, lo que el diablo nos había quitado, que es esa vida eterna, que es ese amor de papá. Ahora sé que lo tengo, porque soy tu hija. Dígale, mi amado, mi amada, soy tu hija.
me ha quedado claro, Señor, que soy tu hija. Pero también sé que como hija tengo responsabilidad, tengo obligación. Y yo quiero cumplir, Señor. Yo quiero honrar tu nombre como hija tuya. Mi amado, mi amada, yo no sé, pero como hijos tenemos un compromiso, una responsabilidad en este mundo. Así que hoy es el día para que tú te pares, para que nos paremos y digamos: quiero obedecer, quiero ser transparente, que mi vida sea transparente ante mí mismo y ante los demás. No podemos seguir caminando igual, fuera de la voluntad de Dios, en caminos distorsionados, en caminos chuecos. Tenemos que caminar de la mano de papá, porque Él nos va a llevar. Su Espíritu Santo nos va a guiar. No va a ser fácil, mi amado. Y hay personas aquí que lo han vivido o que lo están viviendo. No es fácil caminar en lo correcto. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, podemos hacerlo. Podemos honrar el nombre de Dios, porque a eso estamos. Porque la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, pero no con mentiras, no con engaños, no con vivir mal o haciendo lo malo, sino con transparencia, haciendo lo bueno, lo correcto. Así es como honraremos el nombre de nuestro Padre. Así que, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Necesitamos más de tu presencia, más de ti, Señor, para poder caminar correctamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aún hay tiempo de hacer cambios en nuestro actuar y en nuestro vivir. Pero reconocemos que es contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos, guíanos para hacer lo bueno, lo correcto, para rechazar lo malo, lo que no me edifica, lo que no me conviene. Gracias, Padre. Queremos ser ejemplos de hijos, de esposa, de padres, que puedan decir: estos caminan con Jesús, como lo decían con tus discípulos. Estos anduvieron con Jesús. Así que digan, Señor, cuando vean nuestro andar y nuestro caminar: estos son hijos de Dios, estos creen en Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Yeshua. En el nombre de Jesús.